Jóvenes racistas humillan a hombre afroamericano sin saber que era Snoop Dogg. En una mañana fría y gris en Los Ángeles, donde el cielo parecía fundirse con el asfalto, un autobús urbano se convertía en el escenario de una historia que cambiaría la vida de todos sus pasajeros. Entre la multitud que abordaba el transporte aquella mañana, una figura singular captaba miradas discretas. Snoop Dogg, el legendario artista, había decidido embarcarse en un experimento social que transformaría no solo su perspectiva, sino la de todos aquellos que se cruzaran en su camino. Vestido con ropa gastada y sin ningún indicio de su verdadera identidad, Snoop se mezclaba entre los pasajeros con una serenidad que contrastaba con el ambiente apresurado del autobús. Sus ojos, que guardaban historias de superación y éxito, observaban el paisaje urbano a través de la ventana empañada, mientras sus pensamientos vagaban por los motivos que lo habían llevado a emprender esta singular aventura. Todo había comenzado 3 días antes. Durante una conversación con su productor musical, habían discutido sobre cómo la fama y el dinero podían crear barreras invisibles entre las personas y cómo muchos olvidaban sus propios orígenes una vez que alcanzaban el éxito. Aquella charla había despertado en Snoop el deseo de experimentar nuevamente la vida desde una perspectiva diferente, recordando sus propios días de lucha antes de la fama. En el autobús, mientras los pasajeros se sumergían en sus rutinas diarias, un grupo de adolescentes de clase alta ocupaba los asientos traseros. Vestían ropa de diseñador y portaban mochilas de marcas exclusivas. Su presencia destacaba en el modesto entorno del transporte público. Entre ellos se encontraba Thomas, el hijo de un importante ejecutivo discográfico, quien sin saberlo había trabajado en varios proyectos con Snoop Dogg. Los jóvenes, absortos en su propio mundo de privilegios, comenzaron a notar la presencia del hombre vestido humildemente. Sus risas contenidas y miradas despectivas pronto se transformaron en comentarios cada vez más audibles. «Miren a ese tipo», susurró uno de ellos. «Parece que se perdió camino al comedor social». El ambiente en el autobús se tensaba gradualmente. Entre los pasajeros se encontraba María Rodríguez, una periodista latina que había entrevistado a Snoop Dogg en múltiples ocasiones. Sus ojos se abrieron con sorpresa al reconocerlo bajo su disfraz, pero algo en su instinto periodístico le indicó que debía mantener silencio y observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Los adolescentes, envalentonados por la aparente pasividad de los demás pasajeros, intensificaron sus burlas. Thomas se levantó de su asiento, acercándose a Snoop con una sonrisa burlona. «¿No tienes suficiente dinero para un taxi? ¿O es que prefieres contaminar nuestro espacio con tu presencia?», pronunció con desdén, provocando risas entre sus amigos. El autobús se sumió en un silencio incómodo. Los demás pasajeros, testigos involuntarios de aquella escena de discriminación, desviaban la mirada o fingían estar absortos en sus teléfonos. Solo una anciana afroamericana observaba la escena, con ojos húmedos, reconociendo en aquella situación los ecos de su propia juventud en una América dividida por el prejuicio. Lo que nadie en aquel autobús podía imaginar era que este encuentro aparentemente casual desencadenaría una serie de eventos que expondrían las contradicciones de la sociedad moderna, las máscaras que todos usamos y los prejuicios que aún persisten bajo la superficie de la supuesta igualdad. La historia que estaba a punto de desarrollarse cambiaría para siempre la vida de todos los presentes, especialmente la de aquellos jóvenes que creían que el valor de una persona se medía por su apariencia exterior. Aquella misma tarde, en 1900, en una mansión en Beverly Hills, Thomas relataba entre risas los acontecimientos del autobús a su padre, Marcus Sterling, uno de los productores más influyentes de la industria musical. Lo que el joven no sabía era que su padre había programado una reunión importante con Snoop Dogg para esa misma semana. Una reunión que podría definir el futuro de su compañía discográfica. Mientras tanto, en un modesto café del centro de Los Ángeles, María Rodríguez se debatía entre su ética periodística y la historia que había presenciado. Como reportera especializada en temas sociales, reconocía el valor periodístico de lo que había visto,
una de las figuras más respetadas de la música, realizando un experimento social que exponía los prejuicios más profundos de la sociedad. En otra parte de la ciudad, Snoop Dogg se reunía en secreto con un grupo de activistas sociales en un pequeño estudio de grabación. Les explicaba su visión: usar su experiencia en el autobús como catalizador para un proyecto más amplio que combinaría música, educación y conciencia social. La música tiene el poder de derribar barreras, explicaba con pasión, pero primero debemos entender qué construye esas barreras en primer lugar. Entre los activistas se encontraba Lisa, la madre de Thomas, quien se había separado de Marcus Sterling años atrás, precisamente por diferencias en sus valores y visión de la vida. Lisa escuchaba atentamente, sin revelar que el adolescente que había humillado a Snoop en el autobús era su propio hijo. María, quien había seguido discretamente a Snoop hasta el estudio, observaba la reunión desde afuera. Su mente periodística comenzaba a tejer las conexiones: el experimento social, los adolescentes privilegiados, la industria musical, las familias divididas por diferencias ideológicas. Todo formaba parte de una historia más grande sobre la sociedad contemporánea y sus contradicciones. En el estudio, Snoop compartía su visión con los activistas. No se trata solo de exponer el prejuicio, explicaba, sino de entender sus raíces y transformar esa comprensión en acción. Sus palabras resonaban especialmente en Lisa, quien veía en su propio hijo el resultado de una educación privilegiada que había perdido el contacto con la realidad de la mayoría. Mientras tanto, en las redes sociales, algunos pasajeros del autobús habían comenzado a compartir videos del incidente, sin reconocer a Snoop bajo su disfraz. Los comentarios se dividían entre aquellos que condenaban el comportamiento de los adolescentes y otros que justificaban sus acciones, exponiendo las profundas divisiones que aún persistían en la sociedad. En su oficina, Marcus Sterling revisaba estos videos con creciente preocupación, reconociendo a su hijo entre los agresores. Su teléfono sonó. Era una notificación recordándole su próxima reunión con Snoop Dogg. Lo que Marcus no podía imaginar era que esta reunión sería muy diferente de lo que esperaba, y que los acontecimientos del autobús tendrían consecuencias que se extenderían mucho más allá de un simple incidente de discriminación. La historia que comenzaba a desarrollarse entrelazaría las vidas de todos los involucrados de maneras inesperadas. Los secretos familiares, las máscaras sociales y los prejuicios ocultos estaban a punto de salir a la superficie, forzando a cada uno de los protagonistas a enfrentar sus propias contradicciones y a cuestionarse las bases sobre las que habían construido sus vidas. La mañana siguiente al incidente del autobús, los pasillos de la discográfica Sterling Records bullían con una energía inusual. Los videos del incidente se habían vuelto virales durante la noche, y aunque nadie había reconocido a Snoop Dogg bajo su disfraz, la imagen de un grupo de adolescentes privilegiados humillando a un hombre aparentemente humilde había tocado una fibra sensible en la sociedad. María Rodríguez, sentada en su escritorio en la redacción del periódico local, observaba las reacciones en las redes sociales mientras sopesaba cuidadosamente su próximo movimiento. Como la única periodista que había reconocido a Snoop Dogg, tenía en sus manos una historia explosiva. Sin embargo, algo en la dignidad con la que el artista había manejado la situación la hacía dudar sobre cómo proceder. En ese momento, su teléfono vibró con una notificación. El video había llegado a las pantallas de Beverly Hills Academy, la escuela exclusiva donde estudiaba Thomas. La directora del centro, una mujer afroamericana llamada Angela Davis, convocó una reunión de emergencia al reconocer a varios de sus estudiantes en las imágenes. No podemos permitir que este comportamiento quede sin consecuencias, declaró Angela ante el consejo escolar. Estos jóvenes necesitan entender el impacto de sus acciones. Entre los miembros del consejo se encontraba Lisa, quien guardaba silencio mientras su corazón se debatía entre su papel como madre y su compromiso con la justicia social. Mientras tanto, en un estudio de grabación al otro lado de la ciudad, Snoop Dogg continuaba con su experimento social,
esta vez vestido como personal de limpieza. Observaba en silencio cómo los mismos ejecutivos que normalmente lo trataban con deferencia, ahora apenas notaban su presencia. Entre ellos, Marcus Sterling discutía acaloradamente por teléfono sobre el video viral que protagonizaba su hijo. «No puedo creer que esto esté sucediendo justo antes de la reunión con Snoop Dogg», exclamaba Marcus, sin percatarse de que el hombre que limpiaba el suelo a pocos metros era el mismo artista con quien tenía programada la reunión más importante del año. En la cafetería de Beverly Hills Academy, Thomas y sus amigos mantenían una actitud desafiante ante la controversia. «No es para tanto», argumentaba uno de ellos. «Ese tipo ni siquiera presentó una queja». Sin embargo, en los ojos de Thomas comenzaba a asomar una sombra de duda, especialmente cuando escuchó a otros estudiantes defender al hombre del autobús. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Lisa decidió confrontar a su ex esposo sobre la educación de su hijo. «¿Ves lo que tu obsesión por el estatus y las apariencias le está haciendo a Thomas?», le recriminó en su oficina. Marcus, atrapado entre su imagen pública y sus responsabilidades como padre, comenzaba a cuestionarse sus propias decisiones. En medio de todo esto, María recibió una llamada inesperada. Era Angela Davis, la directora de la academia, quien había reconocido a Snoop Dogg en el video después de verlo varias veces. «Tengo una propuesta», le dijo a la periodista, «algo que podría convertir este incidente en una lección que estos jóvenes nunca olvidarán». Lo que ninguno de los involucrados podía imaginar era que sus vidas estaban a punto de entrecruzarse de una manera que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el privilegio, el respeto y la verdadera valía de una persona. El experimento social de Snoop Dogg estaba a punto de tomar un giro inesperado que sacudiría los cimientos de la sociedad de Los Ángeles. La tensión en la sala de juntas de Sterling Records era palpable mientras Marcus Sterling se preparaba para la reunión más importante de su carrera. El contrato con Snoop Dogg podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso para su compañía. Sin embargo, el artista llevaba 20 minutos de retraso, algo inusual en él. Lo que Marcus no sabía era que Snoop Dogg ya estaba en el edificio, todavía vestido como personal de limpieza, observando las reacciones de todos ante la creciente controversia del video. Desde su posición privilegiada, escuchaba las conversaciones sinceras de los ejecutivos, las opiniones sin filtro sobre el incidente del autobús y, más importante aún, las verdaderas actitudes de aquellos que controlaban la industria musical. En Beverly Hills Academy, Angela Davis había convocado una asamblea especial. Los estudiantes se congregaban en el auditorio, murmurando entre ellos sobre el motivo de la reunión. Thomas, sentado en la primera fila junto a sus amigos, mantenía una expresión desafiante, aunque por dentro comenzaba a sentir el peso de sus acciones. «Hoy vamos a hablar sobre respeto, privilegio y las máscaras que usamos», comenzó Angela. «Y tenemos un invitado especial que nos ayudará a entender mejor estas cuestiones». Las puertas del auditorio se abrieron y María Rodríguez entró acompañada de Lisa, quien había decidido que era momento de que su hijo enfrentara las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, en la sala de juntas, la tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. Marcus consultaba su reloj nerviosamente cuando un mensaje de texto iluminó su pantalla. Era una notificación de que el video del autobús había llegado a los medios nacionales. Su rostro palideció al ver que ahora los comentarios mencionaban a su compañía y a su familia. En ese momento, el personal de limpieza que había estado trabajando en silencio en un rincón de la sala se irguió lentamente. Ante la mirada atónita de todos los presentes, Snoop Dogg se quitó la gorra y los lentes que ocultaban su identidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. A veces necesitamos ver el mundo desde otra perspectiva para entender quiénes somos realmente, declaró Snoop con voz firme pero serena. Los ejecutivos presentes intercambiaron miradas de incredulidad y vergüenza, recordando los comentarios que habían hecho sin saber que él estaba escuchando. En el auditorio de Beverly Hills Academy, la asamblea tomaba un giro inesperado cuando en las pantallas comenzó a reproducirse un nuevo video. Esta vez,
no era el incidente del autobús, sino una serie de imágenes que mostraban diferentes momentos del experimento social de Snoop Dogg, él como personal de limpieza, como vendedor ambulante, como pasajero de autobús. Cada escena revelaba diferentes facetas del prejuicio y la discriminación que había experimentado. Thomas, al reconocer la figura del hombre del autobús y darse cuenta de quién era realmente, sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Su madre, Lisa, apretó suavemente su hombro mientras las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos del adolescente. La revelación de la verdadera identidad de Snoop Dogg no solo sacudió los cimientos de Beverly Hills Academy y Sterling Records, sino que también desencadenó una ola de reflexión y cuestionamiento en toda la comunidad. El experimento social se había convertido en un espejo que reflejaba las contradicciones y prejuicios de una sociedad que se creía más allá de ellos. El auditorio de Beverly Hills Academy se había transformado en el epicentro de un momento histórico que nadie habría podido predecir. La revelación de la identidad de Snoop Dogg había creado un silencio tan profundo que se podía escuchar la respiración contenida de cada uno de los presentes. Pero este no era el final de la historia, sino el comienzo de una transformación que afectaría a todos los involucrados. Thomas, con lágrimas en los ojos, se levantó lentamente de su asiento. Sus amigos, los mismos que habían participado en las burlas del autobús, mantenían la mirada fija en el suelo, incapaces de procesar la magnitud de sus acciones. El adolescente caminó hacia el centro del escenario, donde una pantalla gigante seguía mostrando imágenes del experimento social. Quiero decir algo, comenzó Thomas con voz temblorosa. Cuando estábamos en ese autobús, creímos que éramos superiores, que teníamos el derecho de juzgar a alguien por su apariencia. Pero ahora veo que la verdadera pobreza no está en la ropa que usamos o en el dinero que tenemos, sino en cómo tratamos a los demás. En ese momento, las puertas del auditorio se abrieron nuevamente. Marcus Sterling entró acompañado por Snoop Dogg, quien ahora vestía su ropa habitual, pero mantenía la misma dignidad serena que había mostrado durante todo su experimento. Los murmullos se extendieron por la sala como una ola. María Rodríguez, quien había estado documentando todo desde un rincón, observaba cómo la historia que había presenciado en el autobús se transformaba en algo mucho más significativo que un simple artículo periodístico. Era un testimonio de cómo la verdad, cuando se revela en el momento adecuado, tiene el poder de cambiar corazones y mentes. Lo que comenzó como un experimento social, habló Snoop Dogg ante la audiencia, se convirtió en una lección sobre la humanidad que todos compartimos. No importa cuánto dinero tengamos, qué ropa usemos o dónde vivamos. Lo que realmente importa es cómo nos tratamos unos a otros. Lisa se acercó a su ex esposo, Marcus, y por primera vez en años compartieron una mirada de entendimiento. Su hijo Thomas se había convertido en el reflejo de los valores que ellos, en su búsqueda de estatus y poder, habían olvidado enseñarle. Angela Davis tomó la palabra. Este momento no marca el final de nuestra historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. A partir de hoy, Beverly Hills Academy implementará un programa de servicio comunitario obligatorio para todos los estudiantes, porque la verdadera educación no solo ocurre en las aulas, sino en cómo aprendemos a ver y tratar a los demás. Los días siguientes vieron cambios significativos en la comunidad. Sterling Records, bajo el liderazgo de Marcus, estableció una fundación para apoyar a jóvenes artistas de comunidades desfavorecidas. Thomas y sus amigos comenzaron a trabajar como voluntarios en centros comunitarios, aprendiendo que detrás de cada rostro hay una historia que merece ser escuchada y respetada. María Rodríguez finalmente publicó su artículo, no como una exposición sensacionalista, sino como una reflexión profunda sobre los prejuicios que todos llevamos dentro y cómo el coraje de una persona para mostrar la verdad puede inspirar el cambio en toda una comunidad. En una tarde tranquila, semanas después, Snoop Dogg volvió a tomar el mismo autobús,
esta vez como él mismo. Los pasajeros lo reconocieron, pero no por su fama, sino por la lección de humildad y dignidad que había enseñado a todos. Una anciana se le acercó y susurró: «Gracias por mostrarnos que la verdadera grandeza no está en cómo nos ven los demás, sino en cómo vemos nosotros a los demás». El experimento social había terminado, pero su impacto continuaría resonando en las vidas de todos los involucrados. Thomas, Lisa, Marcus y todos los que habían sido testigos de esta transformación habían aprendido que las máscaras que usamos solo nos impiden ver la verdadera belleza que existe en cada ser humano. La historia del hombre del autobús se convirtió en una leyenda urbana, no por la identidad de su protagonista, sino por cómo un simple acto de dignidad y resistencia pacífica había desencadenado una ola de cambio en una comunidad que había olvidado el valor de la empatía y el respeto mutuo.